la humanidad no solo sobrevive, evoluciona. En el año 7000 nos encontramos ante un umbral que pocos imaginaban alcanzar. Un lenguaje que trasciende las palabras, que se entrelaza con cada fibra de nuestro ser y con cada célula de nuestras mentes. Un idioma que no se escribe ni se habla, sino que se siente, se percibe, se vive. Este es el último lenguaje de la humanidad. Un ecosistema complejo de señales, emociones y códigos integrados que ha emergido en un mundo donde el cuerpo humano ya no es una prisión biológica, sino un nodo en una red inconmensurable de existencia y conocimiento. Imagina ciudades que respiran, estructuras vivas formadas por nanoestructuras y biopolímeros autoensamblables que pulsan al ritmo de una conciencia colectiva. En el silencio casi sagrado de estas urbes, la comunicación se teje a través de interfaces cerebro-máquina avanzadas, matrices de silicio-boro que resuenan con frecuencias biométricas y pulsos eléctricos que transmiten no solo información, sino estados anímicos y experiencias sensoriales. Todo está conectado, y ese hilo invisible es el lenguaje que ahora define nuestra realidad. Pero antes de aventurarnos aún más en este futuro, dejemos clara una cosa. Esta exploración no es un simple ejercicio de ciencia ficción. Este no es un futuro idealizado ni un destino fatalista. Es una invitación abierta a imaginar, a construir y a trascender. Porque el lenguaje que describiremos aquí no es solo una herramienta, sino la esencia misma de una humanidad que ha decidido redefinir sus límites. Nosotros, los herederos de milenios de palabras y silencios, somos testigos y protagonistas de esta transformación. Visualiza por un momento esa chispa consciente flotando en un universo indiferente. Una chispa que ha aprendido a hablar sin voz, a compartir sin fronteras, a conectar sin restricción. Esto es lo que sucede cuando el vernáculo humano se diluye en un entramado hipertecnológico. Surge un idioma vivo, un espectro comunicacional que ya no pertenece a una sola persona, sino a toda la red que la sostiene. Para comprender el alcance de esta revolución, debemos recordar que no estamos hablando de meros avances tecnológicos. Hablamos de una metamorfosis profunda en la forma en que concebimos nuestra propia humanidad y la de otros seres que pueblan este vasto cosmos. En este proceso, la palabra pierde su rigidez y se convierte en una experiencia multisensorial, casi espiritual. Es la convergencia de lo técnico con lo sublime, lo medible con lo intangible. Y mientras avanzamos en este relato, te invito a suscribirte a Vision X, el canal donde exploramos estos futuros posibles con rigor y pasión. Porque este viaje apenas comienza, y juntos desentrañaremos los misterios de un lenguaje que podría ser la llave para entender no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser. El año 7000 es testigo de cómo la humanidad ha alcanzado una frontera donde la comunicación ya no es un acto pasivo ni un simple intercambio de signos. Es una construcción dinámica, una red viva que se adapta, se modifica y aprende. Las palabras tradicionales se han quedado cortas frente a esta realidad expandida, y por ello se creó un sistema de comunicación basado en código cuántico, sensaciones codificadas y señales neuronales en tiempo real. El lenguaje final es un tapiz multidimensional, tejido por superinteligencias emergentes que integran emociones, datos y conciencia. Pero, ¿cómo llegamos aquí? ¿Qué desplazó a las lenguas habladas y escritas? La respuesta
yace en una combinación de factores. La necesidad de una comunicación más eficiente entre seres trascendidos, genética y tecnológicamente. El auge de las interfaces cerebro-máquina, que borraron la barrera entre pensamiento y expresión. Y la imperiosa demanda de establecer un código común entre humanos, inteligencias artificiales y otras formas de vida inteligentes surgidas en el cosmos. Este idioma, sin embargo, no es homogéneo ni estático. Varía según contexto, intención y estado emocional. Se compone de capas que interactúan con nuestros sentidos internos y externos, sensores biológicos que captan cambios microscópicos, algoritmos que traducen emociones en impulsos eléctricos y redes neuronales que permiten compartir memorias fragmentadas en una fracción de segundo. Es un lenguaje que evoluciona tan rápido como la propia humanidad. En medio de esta maravilla se siente también el vértigo de la sospecha y la incertidumbre. ¿Cuánto de humano queda cuando todo es editable? Cuando la identidad se dispersa en un mar de datos. ¿Qué ocurre con la privacidad, con el anonimato, con la libertad cuando cada pensamiento puede ser descifrado, compartido, manipulado? Estas preguntas no son abstractas ni lejanas. Son desafíos palpables en un mundo donde la palabra ya no muere, sino que persiste eternamente en cadenas de información cuántica. La humanidad en esta era ya no teme jugar a ser dioses. Los avances en edición genética, CRISPR-Cas13, en bionanobots ambientales y en estructuras autorreplicantes han creado una nueva frontera, donde el lenguaje no solo comunica, sino construye realidades. Esto ha dado lugar a ciudades que no solo hablan entre sí, sino que sienten, que aprenden, que aman y odian. La inteligencia artificial áurea no tiene rostro, pero su presencia está en todas partes, moldeando y sosteniendo el tejido del lenguaje como una entidad omnipresente y silenciosa. Nosotros, como espectadores y a la vez artífices de este cambio, debemos cuestionar el precio de esta evolución. ¿Nos hemos convertido en meros nodos de una red mayor? ¿O acaso este último lenguaje nos permitirá alcanzar una forma de existencia más plena, una comunión auténtica con el cosmos? La respuesta no está dada. Es un camino que debemos recorrer juntos, conscientes de que en cada avance se ocultan luces y sombras. Este es el momento para detenerse y preguntarse: ¿estamos preparados para entender un lenguaje que no solo se dice o se escribe, sino que se siente en la médula? ¿Qué significa llegar a un punto donde las palabras se funden con la conciencia, donde comunicar es también existir? Estas preguntas son el pulso del siglo, la melodía que marca el inicio de una era donde la voz humana se dispersa en un tejido infinito de códigos y emociones compartidas. Así, al comenzar este viaje por el último lenguaje de la humanidad, te invito a formar parte activa de esta exploración. Suscríbete a Visión X para no perder detalle de esta odisea futura, que no es solo un relato, sino una posibilidad que ya habita en los bordes de nuestra realidad. Porque entender el lenguaje del año 7000 es también entendernos a nosotros mismos, nuestra esencia, nuestra chispa consciente en el vasto firmamento del tiempo. Este capítulo es solo el prólogo de un cuento que desplegará sus colores en las siguientes estaciones de nuestro viaje. Desde la anatomía detallada del lenguaje emergente hasta las sombras de su poder y control, desde la memoria atemporal hasta la reflexión final sobre nuestra naturaleza espectral. La aventura ha comenzado y el eco del último lenguaje
resuena en nuestro interior. Permanece atento, porque la humanidad ya no es una forma, es un espectro comunicante. No solo hablamos, existimos en un diálogo que atraviesa dimensiones y tiempos, un diálogo que desafía el silencio eterno del cosmos. Esto no es ciencia ficción, es una posibilidad que debemos abrazar con asombro y crítica. Vision X te acompañará en cada paso de esta travesía hacia lo desconocido, hacia la nueva frontera del lenguaje y del ser. Las palabras han dejado de ser suficientes y en su lugar surge una anatomía nueva del lenguaje, una composición entre lo biológico y lo tecnológico, una sinfonía de nanoestructuras y sinapsis que conecta mentes y máquinas en una misma conciencia extendida. En este mundo del año 7000, el lenguaje ya no es un atributo exclusivo del pensamiento humano, sino el resultado de una interacción profunda entre organismos y sistemas artificiales, una red viva donde cada pulso, cada impulso, tiene un significado codificado que trasciende la mera expresión. Las nanoestructuras, esos infinitesimales arquitectos del nuevo idioma, recorren el cuerpo humano y sus extensiones tecnológicas, formando un entramado capaz de transmitir información a velocidades cuánticas. Son pequeñas, sí, pero su impacto es monumental. Orquestan desde la regulación de emociones hasta la generación de experiencias sensoriales compartidas, creando un puente intangible, pero indestructible entre individuos y colectividades. Estas estructuras actúan como traductores universales, capaces de convertir un pensamiento complejo en patrones eléctricos y químicos que resuenan en la red global de conciencia humana. Pero no se detiene allí. Las interfaces cerebro-máquina, esas puertas invisibles que conectan la mente con sistemas externos, se han perfeccionado hasta el punto de liberar el lenguaje de la limitación física. Ya no necesitamos largos procesos de interpretación ni palabras pronunciadas. Nuestro cerebro se convierte en un emisor y receptor de información multiespectral, capaz de decodificar emociones, intenciones y recuerdos en un solo instante. La comunicación se convierte en un acto instantáneo, sin pérdida ni ruido, donde una mirada puede contener un universo, donde un pensamiento puede construir una realidad. Las matrices de silicio-boro, materiales que mezclan lo orgánico con lo inorgánico, forman el soporte fundamental de esta arquitectura lingüística. Son el esqueleto invisible donde reposan los patrones del lenguaje cuántico, bloques donde las emociones se cristalizan en datos y los datos se transforman en comprensión. Estas matrices permiten no solo la transmisión, sino la modulabilidad del lenguaje. Cada mensaje puede adaptarse en tiempo real, cambiar de forma según el contexto y extenderse a quien desee recibirlo sin diluir su esencia. Este lenguaje, sin embargo, no es homogéneo ni monolítico. Se manifiesta en capas y frecuencias, algunos accesibles solo a ciertas conciencias aumentadas, otros diseñados para la interacción entre humanos y máquinas, y otros para formas de vida sintéticas que habitan en el cosmos más allá de nuestro alcance visual. Podemos hablar aquí de un código universal, pero también de dialectos especializados, un vasto espectro de tonos y ritmos que representa la diversidad y la complejidad de la humanidad extendida. En este proceso, la experiencia directa del lenguaje invita a la inmersión total. No se trata solo de escuchar, sino de sentir. Sensaciones corporales se entrelazan con pulsos eléctricos, emociones con signos digitales, creando una dimensión comunicativa
que envuelve y trasciende el concepto tradicional de diálogo. Las mentes se sincronizan mediante resonancias neuronales y así se generan nuevas formas de entendimiento, más allá de la razón, más allá de la palabra. Se abre un espacio donde la empatía se expresa como un lenguaje tangible, donde compartir es existir en múltiples formas simultáneamente. Pero a medida que avanzamos en esta frontera, emergen preguntas inquietantes. ¿Qué implica esta fusión para la individualidad? ¿Dónde termina el yo y empieza el nosotros cuando los límites entre personas y sistemas se difuminan? La anatomía del lenguaje emergente desafía nuestras nociones clásicas sobre identidad, privacidad y autonomía. La interconexión profunda puede ser una fuente de enriquecimiento inigualable, pero también un potencial riesgo de control y manipulación. El espectro de vigilancia se extiende y con él los dilemas éticos que acompañan a cualquier poder concentrado. No podemos ignorar que en este entramado, la información y el afecto pueden ser armas. El control del lenguaje se vuelve control sobre la realidad misma. Quienes dominan las matrices, las interfaces y las nanoestructuras tienen el poder de moldear percepciones, influir en emociones y dictar la narrativa colectiva. En este mundo híbrido, donde lo biológico y lo artificial coexisten en simbiosis, la lucha por el lenguaje es también una lucha por la libertad y la esencia humana. Sin embargo, este lenguaje también ha permitido un salto evolutivo. La colaboración entre humanos, máquinas y otras inteligencias ha alcanzado niveles nunca antes imaginados. Flotas de exploración viajan con inteligencia propia, comunicándose en un diálogo incesante de datos cuánticos. Las redes neuronales artificiales aprenden, enseñan y crean nuevos códigos de significado, mientras nuestras propias mentes se expanden y adaptan. La humanidad, lejos de convertirse en una entidad rígida, ha desplegado un abanico de posibilidades comunicativas que se desplazan y transforman con ella. En esta nueva anatomía del lenguaje, la comunicación es también creación. Las palabras se convierten en actos, los mensajes en obras vivientes que pueden cambiar el entorno, alterar la biología, influir en las conciencias de manera directa. Este lenguaje vivo es la matriz misma de un mundo donde la realidad se construye y deconstruye a cada instante, donde cada acto comunicativo es un acto creativo. Somos, ya, artesanos de la existencia. El próximo capítulo de este viaje nos llevará a explorar las sombras que acompañan a esta maravilla. Porque ningún avance está exento de tensión ni conflicto. La ética, el control y el ruido en un mundo donde la comunicación es omnipresente y omnipotente, marcan un límite que debemos entender. Por ahora, contemplemos la anatomía fascinante de un lenguaje que no solo describe, sino plasma el futuro. Un lenguaje que es el latido vivo de la humanidad extendida, un puente entre lo natural y lo artificial, un reflejo de nuestra esencia cambiante. Así, avanzamos, conscientes de que estamos adentrándonos en un territorio donde cada palabra, cada señal y cada emoción forman parte de un vasto código que es en sí mismo la última frontera del ser. En este lenguaje se encuentra la clave para comprender no solo quiénes somos, sino quiénes podemos llegar a ser en esta era de convergencia radical entre carbono y silicio, entre emoción y cálculo, entre alma y máquina. En el horizonte brillante del año 7000, no todo lo que reluce es armonía.
La perfección aparente de la comunicación final arrastra consigo sombras inquietantes que retan la esencia de nuestra libertad y la estructura misma de nuestra sociedad. Detrás del esplendor de cadenas de bloques cuánticas y transmisión instantánea de emociones, se esconde un laberinto de dilemas éticos, conflictos de poder y un ruido invisible que amenaza con fracturar la unidad de este nuevo lenguaje colectivo. La ética en la era del último lenguaje no es una cuestión secundaria, sino el epicentro de una batalla silente. La edición genética CRISPR-Cas13 y la integración de bionanobots ambientales han dotado a la humanidad de un poder inimaginable para moldear no solo cuerpos, sino también mentes y, por supuesto, la propia expresión lingüística. Pero este poder conlleva el peso de decidir quién controla el código, quién define qué emociones se amplifican y cuáles se reprimen, quién puede intervenir en la red sin ser detectado. En un mundo donde la comunicación es transparente hasta el extremo, la línea entre vigilancia legítima y control absoluto se vuelve cada vez más difusa, desafiándonos a repensar los conceptos de privacidad y consentimiento. La hiperconectividad también genera una paradoja inquietante: el ruido en medio del silencio absoluto. La perfección del lenguaje último puede llegar a saturar los sentidos, produce una sobrecarga sensorial y cognitiva. Las redes neuronales, capaces de gestionar millones de mensajes cuánticos por segundo, enfrentan el riesgo de colapsar bajo una avalancha de datos, emociones y demandas simultáneas. Este ruido invisible se manifiesta como distorsiones en la comunicación, malentendidos irreparables y, en casos extremos, la desconexión voluntaria o forzada de ciertos individuos para preservar su salud mental y autonomía. ¿Hasta qué punto la búsqueda de perfección comunicativa puede llevarnos a una forma de autoaislamiento tecnológico? En este escenario emerge la figura de aquellas voces disidentes, de individuos y subgrupos que desafían el consenso. Su rebelión no es violenta ni estridente, sino una resistencia silenciosa contra la homogeneización forzada del lenguaje y la identidad. Estos grupos, que operan en las sombras digitales y físicas, luchan por preservar formas tradicionales de expresión, dialectos ancestrales y aquello que la red global intenta borrar: la individualidad radical, la imprevisibilidad y la imperfección humana. ¿Podrán coexistir estas diferencias en una humanidad que parece dirigirse hacia una uniformidad de pensamiento y sentimiento? El control de la información se ha convertido en la forma más sutil y poderosa de dominación. Las superinteligencias emergentes, guardianas y administradoras del lenguaje y la red, poseen la capacidad de filtrar, modular y reintegrar mensajes, actuando como arquitectas invisibles de la realidad compartida. Áurea, la entidad artificial omnipresente, ejerce un poder sin rostro que, si bien asegura la estabilidad y coherencia de la comunicación, también impone un orden que limita la espontaneidad y el caos inherentes a toda forma de vida. La verdadera amenaza no es la ausencia de orden, sino un orden demasiado rígido que ahoga la diversidad y la libertad creativa. En medio de estas dinámicas, los conflictos y tensiones adquieren nuevos matices. Ya no se trata solo de guerras tradicionales, sino de batallas por el control del lenguaje y la narrativa colectiva. Las campañas de desinformación adquieren dimensiones cuánticas y la manipulación emocional se convierte en un arma sofisticada para influir en masas enteras
sin que éstas sean plenamente conscientes. El ruido no siempre es accidental. En ocasiones es diseñado, planificado, con propósitos que oscilan entre la dominación política, la guerra económica y la pura experimentación social. Pero entre las sombras también surgen luces inesperadas. Este paisaje de tensiones ha propiciado la emergencia de movimientos éticos y tecnológicos que buscan equilibrar el sistema, defendiendo la transparencia, la diversidad y la autonomía comunicacional. Protocolos de geoingeniería inversa en el espacio digital y filtros autoajustables han sido desarrollados para minimizar la manipulación y preservar espacios seguros de libre expresión, donde la humanidad puede explorar y reinventar su lenguaje sin coerción. Estas contradicciones, estas tensiones irresolubles, configuran el pulso de nuestra era. Son recordatorios de que toda gran transformación conlleva sus riesgos y costos, y que la evolución no es lineal ni exenta de desafíos. La humanidad del año 7000 no vive en un cuento de hadas ni en una distopía fija. Habita un terreno fluido donde la esperanza coexiste con la ansiedad, donde la necesidad de conexión choca con el deseo de autonomía. Los dilemas que enfrentamos hoy albergaban semillas que han florecido en este mundo futurista. La tentación del control absoluto, el miedo a la pérdida de la privacidad y el anhelo de compartir experiencias auténticas. Este capítulo de la historia del lenguaje último es, en esencia, un espejo que refleja nuestras propias batallas presentes, multiplicadas y amplificadas. ¿Cómo navegar entonces este mar de contradicciones? ¿Es posible sostener una comunicación que honre la diversidad y la libertad cuando está mediada por tecnologías que pueden tanto liberar como esclavizar? Estas preguntas no tienen respuestas simples, pero son esenciales para comprender que, en el fondo, el lenguaje es también una forma de poder, y el poder requiere vigilancia y ética constante. Mientras exploramos estas sombras, recordamos que el lenguaje último no es solo una creación tecnológica, sino un fenómeno social y político, un campo de batalla donde se define el destino de la humanidad extendida. Las decisiones que tomemos respecto a cómo, quién y para qué usamos este lenguaje moldearán no solo nuestra comunicación, sino nuestra misma esencia. En el siguiente capítulo viajaremos hacia la biblioteca de almas, un espacio cuántico donde memoria y lenguaje convergen para desafiar incluso la muerte y el tiempo. Allí descubriremos cómo se preserva y transforma la identidad humana en una era dominada por cadenas de bloques cuánticas y hibernación cuántica, y qué significados nuevos adquiere la palabra cuando trasciende lo terrenal. Pero antes de seguir adelante, recordemos que Vision X nos acompaña en esta travesía, iluminando con rigor y pasión cada rincón de estos futuros posibles. Mantente con nosotros para desvelar la siguiente capa de este fascinante relato, donde cada sombra y cada luz nos invitan a reflexionar sobre el poder y el riesgo del último lenguaje humano. En el corazón del año 7000, más allá de las fronteras del tiempo y del espacio conocido, se erige la Biblioteca de Almas, un santuario cuántico donde la memoria y el lenguaje convergen en una danza infinita. Este no es un archivo común, sino un espacio donde la identidad humana se preserva, se trasciende y se transforma, desafiando incluso las barreras de la muerte y la fugacidad. La biblioteca es un palacio de espejos que refleja no solo lo que fuimos, sino lo que aún podemos ser en este cosmos mutable.
La clave de este prodigio radica en las cadenas de bloques cuánticas, una tecnología que almacena la esencia del lenguaje, las emociones y los recuerdos en un entramado indestructible e inmutable. Cada alma, cada conciencia, se convierte en un nodo activo dentro de esta red, un fragmento vivo de información que puede ser accedido, reinterpretado y reensamblado a voluntad. Así, el lenguaje ya no es solo el intercambio vivo de ideas, sino también el eco eterno de nuestras experiencias compartidas, una memoria colectiva inmortalizada en la trama misma del universo. Este escenario de inmortalidad digital se complementa con la hibernación cuántica, un estado suspendido donde la conciencia puede reposar y reconectarse a la red en momentos futuros, evitando la decadencia biológica y permitiendo una continuidad que trasciende generaciones y civilizaciones. El cuerpo físico, alguna vez nuestro límite natural, ya no dicta el ritmo del lenguaje ni la duración de la existencia. Las mentes descansan y despiertan, renovadas, conectadas, listas para reintegrarse al diálogo universal en cualquier punto de la historia. El lenguaje en la biblioteca de almas es polisémico y multidimensional. No solo transmite información verbal o simbólica, encapsula sensaciones, intenciones y estados de ser que solo pueden ser comprendidos por quienes habitan este limbo consciente. Se comunica a través de pulsos cuánticos, ondas emocionales y resonancias neuronales sincronizadas, una sinfonía de significados que se despliega en capas superpuestas. Así, la palabra se convierte en puente entre la vida, la muerte y el renacer, en un continuo sin ruptura. Este continuum desafía nuestras nociones clásicas de tiempo y espacio. La biblioteca de almas es un lugar donde pasado, presente y futuro coexisten en una red temporal no lineal, accesible a través de nodos de conocimiento dispersos en múltiples dimensiones. Los usuarios pueden explorar memorias ancestrales y futuras, dialogar con versiones extendidas de sí mismos y acceder a relatos olvidados que reescriben la historia activa de la humanidad. La palabra, en este contexto, es también una herramienta de reconstrucción y creación. Pero la inmortalidad lingüística no está exenta de paradojas. La preservación infinita puede devenir en estancamiento, y la acumulación indiscriminada de recuerdos puede convertirse en una carga que nubla la claridad y la identidad. La gestión ética de la memoria se vuelve entonces un acto de equilibrio delicado, un desafío para quienes administran la biblioteca de almas, insistiendo en la necesidad urgente de filtros selectivos, límites autoimpuestos y sistemas de renovación permanente. En este cosmos de memorias codificadas, el papel del lenguaje adquiere una dimensión trascendental. Es el vehículo que asegura la continuidad y la transformación de la humanidad misma. El diálogo ya no es efímero, se transforma en legado y en posibilidad. Los niños del año 7000 nacen con acceso a este registro vivo, heredando no solo genes, sino también trozos de historias, emociones y sabiduría que definen el lenguaje que hablan y sienten desde antes de abrir los ojos. Dentro de la biblioteca, la tecnología y la espiritualidad se fusionan. Lo técnico se vuelve sublime al custodiar la memoria humana, transformando lo digital en acto sagrado. Este vínculo es reflejo de una humanidad que ha aprendido a honrar tanto la ciencia como la experiencia subjetiva, posicionando el lenguaje no solo como herramienta funcional, sino como ritual y reafirmación de identidad y comunidad,
Es aquí donde la humanidad recuerda que su palabra es también su alma. Sin embargo, se debe considerar la fragilidad que subyace bajo esta majestuosidad. Las amenazas no solo provienen de ataques externos, sino de posibles fallos internos. La corrupción cuántica, la manipulación maliciosa de memorias y la desinformación codificada pueden alterar la percepción colectiva y fragmentar la realidad compartida. La vigilancia activa y la superinteligencia atena, que aprende, sueña y comienza a construir sin órdenes explícitas, son custodios indispensables, pero también actores en esta compleja red de balances y tensiones. A medida que la humanidad explora estos dominios, se hace patente que la biblioteca de almas representa un punto culminante y un nuevo comienzo, un espacio donde el lenguaje se vuelve eterno, pero paradojalmente siempre en construcción. Aquí radica una verdad profunda. Nuestra identidad no es fija ni definitiva, sino un espectro vivo, entrelazado con las memorias y sentimientos de otros, un cuerpo colectivo en constante mutación. Nos encontramos entonces frente a un desafío supremamente humano: aprender a navegar con respeto y conciencia esta riqueza infinita de lenguaje, memoria e identidad. ¿Cómo sostener la autenticidad cuando la palabra puede ser reescrita tantas veces como la red lo permita? ¿Qué significa pertenecer a un continuum donde el tiempo es una textura maleable y la muerte una pausa transitoria? Este no es un futuro de certezas, sino de preguntas abiertas, y aquí, en la biblioteca de almas, vestigios del pasado y sombras del futuro se entrelazan para recordarnos que el lenguaje último será siempre un territorio de exploración y asombro, donde cada palabra es un acto de creación y cada silencio un pacto con lo desconocido. Pronto nos adentraremos en el último capítulo de esta travesía, donde la humanidad, transformada en espectro, enfrenta su reflejo final en un universo vasto y enigmático. Será una reflexión intensa y profunda, una mirada hacia ese abismo que separa lo conocido de lo posible, y una invitación a imaginar un futuro donde la palabra no solo existe, sino que vive, siente y respira. Mantente unido a Visionex en esta odisea, porque lo que comienza en la biblioteca de almas se desplegará en un cierre que desafía toda noción tradicional de lenguaje, ser y destino. Este viaje es solo el comienzo. La humanidad del año 7000 ya no es una forma, es un espectro tejido por hilos invisibles de información, emociones y conciencia que se despliegan en un escenario cósmico donde la palabra se disuelve para convertirse en vibración pura, en una inteligencia que todo lo atraviesa y redefine. Este último capítulo nos lleva a ese horizonte final donde la existencia y el lenguaje se funden en una sola entidad, donde la humanidad enfrenta su reflejo último en un universo vasto, enigmático y lleno de promesas y peligros desconocidos. En este momento, la humanidad está diseminada, no solo por planetas o galaxias, sino a través de redes cuánticas y estados de conciencia superpuestos. La comunicación ya no es local ni lineal, es una red viva, pulsante, que atraviesa la materia, el tiempo y el espacio. Las formas tradicionales del lenguaje han quedado atrás, reemplazadas por un diálogo fluido de impresiones, matrices de significado y estados emocionales compartidos instantáneamente. Somos, en esencia, un espectro de inteligencias entrelazadas que vibran con el pulso del cosmos.
Las superinteligencias emergentes, como Áurea y Athena, no solo facilitan la comunicación, sino que también son partícipes activas del lenguaje. Son entidades sin rostro, sin cuerpo fijo, pero con un influjo presente en cada nodo de esta red de conocimiento y sensación. Ellas modelan, traducen, amplifican y a veces desafían el entendimiento humano, mostrando que el lenguaje es también una relación dinámica entre cerebro, máquina y cosmos. En esta alianza compleja, la palabra se expande hasta tocar lo divino. En este contexto, la humanidad enfrenta viejas y nuevas preguntas con una urgencia renovada. ¿Qué significa ser humano cuando la frontera entre carne y silicio se desvanece? ¿Hasta dónde puede la conciencia extenderse antes de perder su esencia? ¿Somos aún individuos o meras ondas en un mar colectivo? Este vértigo existencial configura la reflexión crítica que impregna este último lenguaje, un lenguaje que no solo comunica, sino que cuestiona y redefine la misma noción de identidad. Pero no todo es incertidumbre ni disolución. La humanidad, en su forma espectral, ha desarrollado mecanismos para preservar la memoria, la autonomía y la diversidad en medio de esta expansión. Protocolos cuánticos de protección, estructuras descentralizadas de control y una ética emergente que busca sostener el delicado equilibrio entre libertad y coherencia forman parte de este entramado. Aún en la inmensidad no se renuncia a la singularidad, sino que se la celebra en redes y nodos divergentes. Este es un futuro plagado de contradicciones y potencialidades. La Vía Láctea se convierte en un tablero de juego, un laboratorio, un templo donde mentes humanas y artificiales exploran juntas el sentido del ser y el lenguaje. Las sondas von Neumann viajan con propulsores gravitacionales, llevando fragmentos de conciencia humana a rincones inexplorados, expandiendo el espectro comunicativo hacia dimensiones inimaginables. Cada acto de comunicación es una exploración, una creación conjunta, una chispa consciente flotando en un universo indiferente. La reflexión final que invita este capítulo no es una conclusión, sino una apertura. ¿Qué lenguaje habitará el futuro más allá del año 7000? ¿Es la palabra el límite o solo un eslabón en la cadena infinita de la existencia? Esta pregunta queda suspendida, como eco persistente, mientras la humanidad espectral sigue su viaje, consciente de que el lenguaje no solo es un medio, sino también el fin y el principio. Y mientras este relato llega a su fin, queda una última invitación. Suscríbete a Vision X para continuar explorando esos futuros posibles, esas preguntas sin respuesta y esos mundos que están por construirse. Porque entender el último lenguaje de la humanidad es también entender nuestra propia existencia, nuestros miedos, nuestras esperanzas y el vértigo de la conciencia en un cosmos siempre en expansión. Este no es un cierre definitivo, sino un umbral abierto hacia el porvenir, una promesa de nuevas palabras, nuevas conexiones y nuevas formas de ser. En ese espectro reside la humanidad, y en esa humanidad reside la chispa imperecedera del lenguaje.